En el caso del día de hoy vamos a hablar acerca de el Padre Nuestro, que estamos hablando de la oración modelo, la oración que el Señor le enseñó a sus discípulos y que nos motivaba a tener como modelo de oración. Y el día de hoy vamos a hablar de otra de esas necesidades personales que tienen los seres humanos. Acuérdense que esta oración habla de tres peticiones dirigidas a Dios y tres peticiones dirigidas hacia nosotros, hacia las personas que oran. La semana pasada veíamos precisamente las necesidades materiales y vamos a ver las necesidades. eh, de pronto me arriesgo a usar este término porque va más allá de las necesidades emocionales. Hablo de las necesidades emocionales referente al perdón, pero creo que el perdón afecta todo el ser del creyente, todo el ser, o sea, no solamente sus emociones, sino su mente, su voluntad. De hecho, yo creo que afecta aún su parte material como inmaterial. Y por eso la reflexión de inicio del día de hoy. Sencillamente hoy vamos a hablar de la necesidad que tenemos del perdón. Tenemos la necesidad de perdonar, así como tenemos necesidades materiales de comer, de dormir, de tener un refugio, algo que nos va a asegurar también una calidad de vida cristiana, una calidad de vida espiritual, una calidad de vida como hijos de Dios, va a ser el perdón. El abstenernos de perdonar nos va a traer problemas tremendos y el poder prodigar el perdón como el que recibimos nos va a traer tremendas bendiciones a nuestra vida. Entonces, por esas razones que hablamos de la necesidad del perdón el día de hoy. El día de hoy. Y me gustaría leerles el texto completo, no solamente el texto que vamos a ver el día de hoy, que es Mateo capítulo 6, el verso 12, sino que quiero leer desde lo que quedamos la semana pasada y hasta cuando termina la oración modelo, porque quiero que nos fijemos en algo especial. Dice desde el verso 11, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí en el verso 13 pasa a la tercera petición de los creyentes. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, que nosotros le hemos llamado la necesidad de protección, de que Dios nos proteja. Finalmente termina el Padre nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero miren lo que dice el verso 14. El verso 14 retoma el tema del perdón. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Y ahí termina. Ahí termina el tema de la oración. Pero cuando termina la oración modelo, de una vez hace un énfasis. Y el énfasis que hace es en la necesidad de perdonar. Por eso el texto del día de hoy es un poco más extenso porque quería mostrarles ese énfasis que hace nuestro Señor al enseñarle a sus discípulos a orar. Bueno, me gustaría comenzar con tres preguntas problemáticas que le van a dar dirección al tema el día de hoy. Ya me pongo las gafas porque si no, no veo nada. ¿Por qué inmediatamente terminada la oración modelo, el Señor Jesús les enseña a sus discípulos la cuestión del perdón y la tragedia tan grande que es negarse a perdonar? La primera pregunta. La segunda es, ¿el perdón de Dios hacia nosotros depende de nosotros perdonar a otros o de la obra expiatoria? El perdón que Dios nos prodiga, nos da, nos brinda, depende de que nosotros perdonemos a otras personas o depende de la obra perfecta de Cristo. ¿De qué? De hecho, yo me gano el perdón de Dios por perdonar o Dios me perdona gratuitamente en Jesucristo y por los méritos de Él y como consecuencia directa de eso es que yo perdono. Estas tres preguntas son interesantes hacérselas el día de hoy. Y fíjense que no he planteado la primera pregunta de estas tres de la siguiente manera. No he preguntado por qué enseña el Señor la tragedia de la negativa de perdonar. No, yo no estoy diciendo eso. La pregunta la compuse de la siguiente manera. ¿Por qué enseña la cuestión de perdonar inmediatamente terminada la oración? Esa es la verdadera pregunta. ¿Por qué ese énfasis? Bueno, la razón es sencilla. La quinta petición del Padre nuestro es precisamente esta, mis hermanos. Ya hemos visto
varias peticiones que hemos hecho al Señor y esta vendría a ser la quinta. La segunda de las que son dirigidas hacia nosotros. La quinta, cuando si tenemos en cuenta las tres que hemos hablado con respecto a Dios. Y dice el texto, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que aclarar algo que hemos aclarado en todas las clases de este tema. Todas y cada una de nuestras necesidades comienzan y terminan en nuestro Creador. Y la necesidad de perdón, o sea, de prodigar perdón y de sentirse perdonados, es una necesidad que tiene el ser humano y solo va a poder ser resuelta, solo va a poder ser suplida, solo va a ser cubierta por nuestro Señor, por nuestro Dios. Y es muy importante que reconozcamos eso al día de hoy. Me gustaría nuevamente que tuviésemos en cuenta el texto. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Perdón, desde el verso 12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Entonces vamos a ver cómo hay una dependencia total de parte de nosotros como hijos de Dios con respecto a Dios. Y en este caso, a nivel emocional, lo he limitado de esa manera, pero vuelvo y le repito, el perdón afecta la mente, las emociones y la voluntad de la criatura, del ser moral, del ser humano. De hecho, no solo afecta su parte material, sino su parte inmaterial. Hay textos en las escrituras donde habla de que el callar ciertas verdades delante de Dios para poder tener su perdón, dice el rey David, mientras callé, y mientras callé ¿qué? Mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, y mi verdor se convirtió en sequedades de verano. O sea, las implicaciones que hay de la falta de perdón en las personas son generales a nivel de su ser. Y bueno, es importante que tengamos en cuenta entonces algo el día de hoy, que tengamos en cuenta algo el día de hoy. Detengámonos y analicemos por un momento el asunto. Muchos, en una lectura rápida de lo que acabo de leer, deducen que lo pertinente, o sea, la actitud pertinente que debe tener aquel que ora es que Dios le perdona a él en base de que esta persona que ora previamente ha perdonado. Entonces, a veces hay personas que asumen eso. No, Dios me perdona porque en principio yo ya perdoné. Bueno, bien. Eh, Podríamos entonces hacer como una paráfrasis del asunto. Perdona nuestras deudas porque hemos perdonado a nuestros deudores. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto no dice, perdónanos nuestras deudas porque hemos perdonado a nuestros deudores. Eso no es lo que dice. Y por eso llegar a esa conclusión de que precisamente es porque yo he perdonado, que me perdonan, sería terrible, sería una terrible conjetura. De ser así, encontraríamos que la base del perdón de Dios hacia las personas que oran y se acercan a Él dependen o está basado en el perdón precisamente del penitente a sus deudores, lo cual sería un perdón por merecimiento, o sea, el Señor me perdonaría porque lo merezco. Sería un perdón producto de las obras. Y claramente algo que no se encuentra en las escrituras por ningún lado es que nos ganemos el perdón de Dios porque hemos obrado. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos enseña un perdón por mérito. Lo que nos está enseñando es la naturaleza del penitente, mostrándonos dos aspectos de esto. El texto lo que nos está presentando es la característica y de hecho la fuente de donde viene precisamente esa capacidad de perdonar del creyente. El primero de estos aspectos es, este penitente sabe que es un pecador y que requiere el perdón diario de Dios y de la limpieza de sus pecados. Y segundo, este penitente es una persona que al reconocer la misericordia de Dios,
mostrada en Jesucristo, no puede negar el perdón a otras personas. Y por eso perdona las ofensas que cometen contra él. Y puede decir, Padre, perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, la enseñanza desarrollará estos dos aspectos. La enseñanza que tenemos hoy delante de nosotros enseñará estos dos aspectos. Me tomaré el tiempo de hacer. Pero ya les he nombrado lo que va a tocar la clase, lo que va a tocar el estudio acerca de la necesidad del perdón. Pero también voy a aclararles lo que no va a tocar. Hay algo que se ha vuelto muy famoso, que se ha vuelto muy popular al día de hoy al interior de las congregaciones cristianas. Y es algo que se llama la sanidad interior, la sanidad del corazón. Sí, las escrituras hablan de que el Señor nos consuela, de que el Señor nos anima en la aflicción, que el Señor tiene guardadas en una redoma todas las lágrimas. O sea, la escritura habla de que el Señor está pendiente de nosotros y Él sabe en los momentos que sufrimos y pasamos por dolor. Pero lamentablemente se ha llevado esa verdad de las escrituras a un lugar donde nunca las escrituras habían, o sea, el Señor cuando permite que se escriba esto en la palabra de Dios, no tenía el propósito de que llegaran a estos alcances. ¿Qué es la sanidad interior? La sanidad interior es esa forma en que al interior de muchas congregaciones se busca sanar las emociones de la gente, sanar las emociones de la gente. Entonces, para sanar las emociones de la gente, de hecho, ¿por qué nombro esto en esta clase, en este tema del día de hoy de perdón? Lo nombro porque hay personas que dicen que la única forma, y se lo digo porque yo practiqué esto por 14 años. Eso no estoy diciendo porque me contaron, yo lo practiqué. Durante 14 años practiqué la sanidad interior, donde la forma de llevar a las personas o de conducir a las personas a que perdonaran era que ellas fueran sanadas en su corazón para poder recibir perdón. Ahora, esa sanidad, escúchenme bien, no emergía, escúchenme, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sino de la racionalización de sus problemas. Entonces sí, en algún momento se decía, sí, el Señor te perdona, ahora perdona tú. Y lo tremendo era que si esta persona había sido, porque previamente, eso sucedía en escenarios como los encuentros, o en otros escenarios donde había cultos de sanidad interior, entre semana. Y previamente la persona que iba a tener esa sanidad interior había llenado algo, esto no sucede en todos los lugares, pero eso sucede en varios. Ellos llenan como unos papeles, nosotros los llamábamos clínicas espirituales. En esa clínica espiritual obviamente anotaban, no, a mí me intentaron abortar, un familiar me violó, mi esposo me maltrató o mi esposa me fue infiel. Bueno, todas estas situaciones que ustedes saben que son tan dolorosas de rechazo, de traición, de abandono, bueno, etcétera. Y llegaba el momento de la sanidad interior donde uno le decía a la persona, recuerda cuando pasó. Y la persona se imaginaba el momento y se conducía a la persona, se estimulaba a la persona con música muy emotiva, con las palabras aún de la persona que estaba dirigiendo el tiempo de sanidad interior. Recuerda cuando te tomaron y te lastimaron y te golpearon y así. O sea, sí, esa era la cuestión. Esa era la práctica. Estoy tratando de ser muy objetivo en la manera de explicarlo. No estoy tratando de ser ni burlesco ni nada, porque sé que pueden haber personas que vean esto y estén aún inmersos en esa situación. Mis hermanos, las escrituras no habla nada al respecto de esta parte. No habla nada al respecto de esta parte. Sí, la palabra de Dios habla de que el Señor nos puede consolar. Sí, la palabra de Dios nos habla de que el Señor nos da un corazón nuevo. El Señor no remienda el corazón que tenemos. El Señor nos da un corazón nuevo. Como el mismo término sanidad interior, sanidad del corazón. O sea, el Señor no está interesado en sanar nuestro corazón. El Señor está interesado en cambiar nuestro corazón. Nuestro corazón humano, nuestro corazón natural no tiene arreglo. El Señor quiere cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne.
Yo por 14 años le puse benditas, le puse curitas a un corazón de piedra. Había personas que se resistían a perdonar. Y decían, es que yo perdono a cualquier persona, pero no perdono a esta persona. ¿Por qué? Porque se estaba sencillamente hablándole palabras bonitas a un cadáver, a un muerto espiritual, a un esclavo en su pecado, a alguien incapaz de entender qué es el perdón. Porque como vamos a darnos cuenta en esta reflexión del día de hoy, el perdón es directa consecuencia de que una persona ha nacido de él. No de que recordó el momento y ya lo recordó sin resentimiento, sin ira, ni nada de esto, y por eso se decía perdonar bien. No es así. No es así, y por esa razón había que detenernos un momento y hablar de estos temas. Había que detenernos un momento y hablar de estos temas. Miren, mis hermanos, en las escrituras es un pecado gravísimo no perdonar. Y en esos términos quiero comenzar el culto de oración el día de hoy. No perdonar es un pecado gravísimo delante de Dios. ¿Y por qué es un pecado gravísimo? Porque si Dios, sin tener la obligación de, nos perdonó en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar al prójimo? Y vemos parábolas que hablan al respecto. Vemos la parábola de esta persona que le perdonan una deuda grandísima y él no fue capaz de perdonarle una deuda mucho más pequeña a su consiervo y lo ahorcaba y lo envió a la cárcel. Y el Señor, dándose cuenta de que este hombre no pudo prodigar el perdón que recibió, lo echa también a la cárcel y lo deja allí hasta que pague hasta el último centavo de su deuda, que era una deuda infinita, o sea, una deuda que no podía pagar ese hombre, o sea, que se quedó allá guardado. Bueno, mis hermanos, allá apunta el día de hoy este tema. Sí, hay una necesidad de perdonar, pero mis hermanos, esa necesidad de perdonar ningún ser humano la puede suplir. Ninguna persona por más que hable palabras bonitas, ninguna persona por más que te hable con una voz quebrantada, con una música de fondo muy sensible, y eso no va a hacer que tú te decidas a perdonar. No va a ser posible. Por eso nos vamos a tomar el tiempo el día de hoy. Y por eso soy tan sincero de decirles, hoy vamos a hablar de dos aspectos. Este penitente sabe que es un pecador y que requiere el perdón diario de Dios y de la limpieza de sus pecados. Y segundo, este penitente es una persona que al reconocer la misericordia de Dios mostrada en Jesucristo, no puede negar el perdón a otros y por eso perdona las ofensas que comete otros contra él y puede decir, Padre, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros. Eso es lo que va a hablar el día de hoy este tema. Lo que no va a hablar es de sanidad interior. Lo que no va a hablar es de estas técnicas humanas y muy psicológicas para persuadir a las personas. Mis hermanos, el predicador lo único que debe hacer es predicar la bendita palabra de Dios. El que la gente sea convencida por la palabra, eso le corresponde ya es al Señor. Pero yo no puedo con manipulaciones llevar a que las personas tomen decisiones y hagan cosas que en el profundo de su corazón se van a negar siempre a hacer. Y es importante que tengamos esto en cuenta, mis hermanos, tengamos esto en cuenta. Yo creo que el argumento más fuerte de todo lo que les he dicho acerca de la sanidad interior es que el Señor no está interesado en sanarnos el corazón, el Señor está interesado es en cambiarnos el corazón. Eso es lo que dice Jeremías, eso es lo que dicen las promesas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento refiriéndose al nuevo nacimiento, de que nos era necesario nacer de nuevo. Pero lastimosamente se ha vuelto muy popular esta clase de ministraciones. Lo que es la liberación y la sanidad interior le ha hecho un daño terrible al verdadero arrepentimiento de los creyentes. Porque en la liberación se le echa la culpa a los demonios de los pecados de las personas. No, fue un demonio de X o de Y que me llevó a hacer eso. Y la persona nunca reconoce su pecado. Y la sanidad interior lo que hace es decir, el mensaje que deja la sanidad interior es que esta persona tiene razones de peso para no perdonar. Y si el Señor no sana su corazoncito, esta persona no va a poder perdonar. Hablábamos cosas como de que esa herida sin sanar se iba a infectar y esa infección son los sentimientos de venganza, de los sentimientos de amargura y de tristeza. Un poco, o sea, una
cosa bien compleja la forma en que se abordaba el tema y es mucho más sencillo. Una persona que no ha nacido de nuevo sencillamente no puede perdonar. ¿Por qué? Porque no ha experimentado el perdón de sus propios pecados. Pero iniciemos finalmente este estudio tan importante al día de hoy. La primera parte, el penitente sabe que es un pecador y que requiere del perdón diario de Dios y de la limpieza de sus pecados. Es la primera verdad que debe entender una persona que potencialmente va a perdonar a otras. Debe entender que él mismo, que ella misma como persona, necesita el perdón diario de Dios y la limpieza de sus pecados para poder prodigar ese perdón a las demás personas. Esta primera característica apunta no a un incrédulo, sino a un nacido de nuevo, a un cristiano genuino. Esto es importantísimo decirlo y aclararlo. Pastor, ya lo dijiste 3 veces antes, sí, pero es bueno aclararlo nuevamente. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, del verso 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiero volverles a leer el enunciado. El penitente sabe que es un pecador y que requiere el perdón, ¿qué? ¿Mensual? ¿Anual? ¿Único? Porque es que hay personas que piensan que el Señor solo perdona una vez y para siempre y le dan una mala interpretación a esa verdad, porque es una verdad, pero le dan una mala interpretación a esa verdad. No, el perdón de Dios es un perdón como el alimento nuestro de cada día, de cada día. El penitente sabe que es un pecador y que requiere del perdón diario de Dios y de la limpieza de sus pecados. Vuelvo y repito, esto que estamos leyendo solamente afecta y es una realidad en la vida del creyente, del cristiano genuino, no del incrédulo. Pero tenemos que hablar algo con respecto a estas verdades. Este penitente del Padre Nuestro es un cristiano que, si bien sabe, es un hijo de Dios por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, sabe que a diario ensucia sus pies en su caminar y necesita y requiere el perdón del Padre. Ahora, este perdón del que nos habla el Padre Nuestro es el mismo perdón de la primera carta del apóstol Juan, que acabo de leer. No es el perdón recibido cuando venimos por primera vez a Dios en arrepentimiento y fe, sino que es el perdón que el creyente necesita diariamente en su peregrinaje. Alguien dirá, ¿hay 2 clases de perdón? Bueno, mis hermanos, esta es la cuestión. Cuando el Señor Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, o sea, cuando hablemos, voy a hablar del creyente en general. Cuando el Señor Jesús muere por un creyente, Él está muriendo por todos los pecados de ese creyente, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Entonces la pregunta del millón sería, bueno, si el Señor murió por los pecados pasados, presentes y futuros de ese creyente, ¿por qué el apóstol Juan habla en los términos que habla? Que habla de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué sucede esta situación? Bueno, mis hermanos, hay un momento donde el Señor nos perdona de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros en la cruz del Calvario. Pero la única forma de que nosotros podamos llegar a un proceso de santificación diario es que de manera diaria nosotros podamos ir en oración y reconocer cuando le hemos fallado a Dios. Hay una enseñanza errónea en algunos círculos cristianos y me gustaría que la tuviésemos en cuenta para redondear la idea. Esta enseñanza que el creyente, al haber sido perdonado en Jesucristo y al estar todos los pecados de este creyente en particular, tanto los pasados como los presentes y futuros, ya resueltos, cosa que es cierta, entonces estas personas razonan de manera antibíblica y concluyen que al estar en una situación legal resuelta delante de Dios,
sería erróneo admitir o pedir perdón a diario por nuestros pecados. Mis hermanos, es verdad, es cierto que el Señor murió por los pecados pasados, presentes y futuros del creyente. Pero esa es la verdad del Señor Jesucristo y lo que Él ganó en la cruz. Pero la verdad del creyente en particular es que el creyente, al recibir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habite de manera permanentemente en él desde que nace de nuevo, a partir de ese momento el creyente es consciente de lo que le desagrada a Dios. Y a partir de ese momento él irá renunciando día a día, de sus malas prácticas. Entonces no podemos hablar de que ya el Señor nos perdonó de todo y yo no voy a tener ninguna relación con el pedir perdón de ahí en adelante, ¿no? Cuando yo nací de nuevo, pedí perdón y ya listo, se acabó. Creo tanto en el perdón general de Dios que no soy de los que me tomo tiempo a diario de reconocer que fallé. Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿a diario no fallamos? ¿A diario no cometemos situaciones que desagradan a Dios? Ya con el paso del tiempo de pronto no son tan escandalosas, pero nosotros sabemos que delante de Dios no hay pecado grande ni pequeño. ¿Y qué tiene que hacer el creyente? El creyente tiene que entrar en un escenario de reconocer delante de Dios, de arrepentirse. El arrepentimiento no es un momento en la vida del creyente cuando nace de nuevo. Hay creyentes que ni siquiera se acuerdan en qué día nacieron de nuevo, sino fue el cambio paulatino de vida el que los volvió conscientes de que habían nacido de nuevo. Entonces, ¿cómo podemos quitarle esta parte vital a nuestro crecimiento cristiano? Una parte vital de nuestro crecimiento cristiano, mis hermanos, es reconocer a diario que hemos pecado delante de Dios y creer que Él ya perdonó eso, que hasta ahora yo reconozco, no que me entero, porque lo que pasa es que estaba tan enviciado, que estaba tan embotado del mundo, estaba muerto en mis delitos y pecados, era esclavo de la maldad y era incapaz de reconocer estas verdades, que vivía como las demás personas y el pecado no me incomodaba. Ahora me incomoda, ahora lo reconozco y yo sí de manera diaria, en tiempo real, en un tiempo cronológico que va recorriendo la vida del creyente, abandono esas prácticas. El verdadero arrepentimiento tiene varias partes y es reconoce, confiesa y se aparta. Y nuestra vida, toda nuestra vida es una vida de arrepentimiento, donde nos la pasamos por la acción del Espíritu Santo, de su palabra, de la oración, de la comunión con Dios, nos la pasamos reconociendo actitudes que desagradan y no glorifican a Dios, confesándoselas, pidiéndole perdón y alejándonos de ese comportamiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, este entendimiento erróneo de que el Señor perdonó en la cruz del pecado todos mis pecados pasados, presentes y futuros, y por eso solamente ese momento en que me perdonó, ya no más, y yo ya no vuelvo a acercarme a Él a pedirle perdón porque se le estoy recordando mis pecados. No, es una mala interpretación de esta verdad. Es razonar de una manera antibíblica, como ya lo hemos expresado. Cuando nosotros como creyentes venimos delante de Dios a pedir perdón, no estamos solucionando nuestra situación legal. Nuestra situación legal ya está completamente definida. El Señor ya nos salvó. El Señor ya nos salvó. El Señor sí conoce, porque Él es omnisciente, Él sí conoce por los pecados que Él pagó en la cruz del Calvario, que son míos. O sea, Él tomó mi lugar y Él sabe mis pecados pasados, presentes y futuros, porque Él es omnisciente. Yo hasta ahora en tiempo real lo estoy reconociendo. Entonces, cuando nosotros como creyentes venimos delante de Dios a pedir perdón, no estamos solucionando nuestra situación legal. Nuestra situación legal ya está solucionada, ya somos salvos. Esa ya quedó resuelta cuando se nos aplicó la obra redentora de Cristo. Ahora, lo que sí hacemos es que venimos pidiendo perdón a Dios para que nuestra comunión con Él se restaure, mis hermanos. Es el proceso de santificación del creyente. Cuando nosotros, porque yo les digo una cosa, negar esta verdad es negar que nosotros a diario le fallamos a Dios. Yo no entiendo cómo hay personas que pueden darle esa mala interpretación a esta verdad. No, ya el Señor me perdonó, yo no tengo que pedirle perdón. No le tengo que pedir perdón. ¿Acaso esta mañana no le subí la voz a mi esposa? ¿Acaso el día anterior no fui injusto tal vez con un hijo?
Tal vez no tuve negligencia en ciertas situaciones de mi vida que merecen que yo me acerque delante de Dios y reconozca que fallé y que no me comporté como un hijo de Dios y no le di gloria. Nosotros venimos pidiendo perdón a Dios para que nuestra comunión con Él se restaure, porque dichos comportamientos que acabo de nombrar contristamos al Espíritu Santo con esos comportamientos pecaminosos. Le hemos ofendido y necesitamos su perdón y su limpieza. Miren, mis hermanos, el Espíritu Santo nunca se va a ir de nuestras vidas. Una persona que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo permanece en él. Es algo permanente hasta que ese creyente llegue a la gloria. La misma palabra, el mismo apóstol Pablo llama que son las arras, el anticipo, la manera en que el Señor asegura que su promesa es verdadera. Miren, ¿quieren saber que yo voy a cumplir con el hecho de que los salvé eternamente? Bien, tengan a mi Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la señal de que el Señor nos ganó, nos salvó. Pero mis hermanos, cuando pecamos, nosotros contristamos al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo, en Romanos 8, dice que el Espíritu Santo gime a una, con sonidos indecibles. Algunos que trastornan las escrituras dicen que ese texto habla de las lenguas angélicas. Eso nada que ver. Ese texto está hablando de lo que sufre el Espíritu Santo al habitar en un ser, habitar permanentemente en un ser que peca. El Espíritu Santo sufre, gime, pero él está dispuesto a quedarse en nosotros siempre si somos verdaderos creyentes. Ahora, nosotros no vamos a dejar de ser hijos de Dios porque el creyente peca, pero la relación con Dios sí se rompe. Y se rompe en cuanto a qué, en cuanto a que ya no entramos confiadamente a la presencia. Que me diga alguien que entra igual de tranquilo a la presencia de Dios cuando ha estado haciendo las cosas bien a cuando las hace mal. No, uno sabe que se ha comportado mal. Ahora, no es por sus obras, por las obras del creyente que el creyente es acepto en el amado, es por las obras de Cristo. Así te has comportado perfectamente bien, que nadie ha podido hacerlo, o que tengas ciertas situaciones que arreglar con el Señor sencillamente está esperando que tú te acerques a Él y Él pueda perdonarte y te pueda restaurar. Porque el pecado, aunque no nos quita el derecho de ser llamados hijos de Dios, sí lesiona nuestra relación con Él. El Señor no va a tener agrado con nosotros. Seremos hijos que sencillamente el Señor no ve con agrado porque no está comportando como hijo. Aquí también hay una idea errónea, más allá de las que ya he expuesto el día de hoy. Y es aquella que piensa que necesitamos pedir perdón a Dios a diario por nuestros pecados, pero de manera minuciosa. O sea, tengo que nombrarlos puntualmente. Hice esto y no hice esto y aquello y lo otro. Pues si no se nos queda alguno sin confesar, ese pecado inconfeso nos condenará eternamente. El mismo David en el Salmo dice, Señor, que lo perdone de aquellos pecados que le son ocultos. A veces nosotros estamos tan embotados con nosotros mismos que no entendemos que hay actitudes incorrectas delante de Dios y por esa razón somos incapaces de confesar ese pecado porque no entendemos que está mal delante de Dios. Y no es así. Mis hermanos, ¿están seguros que ha confesado todos y cada uno de sus pecados? Yo no he confesado todos mis pecados. Obviamente los que soy consciente de ellos, sí, o sea, los traigo delante de Dios y los presento. Pero ¿en cuántas áreas de mi vida yo puedo estar no siendo la persona que es como Cristo, pero que aún ignoro porque todavía como que no he tenido luz en esos aspectos? Entonces por eso me voy a perder. Cuando el Señor ya perdonó todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Mis hermanos, el perdón y la salvación dependen de la confesión que yo hago de mis pecados, por cada uno de ellos, pues de los que el Señor me está mostrando en todo el recorrido de mi vida y que yo debo reconocer, confesar y apartarme de ellos. Pero hay pecados de los cuales no somos conscientes. Siempre hay intenciones oscuras, incluso en las mejores obras, que no somos ni siquiera capaces nosotros de reconocerlas. Y entonces en ese momento me llego a morir. ¿Me voy al infierno porque no reconocí lo que tenía que reconocer? No, mis hermanos, así no funciona. Ya escuchando ustedes esto que les he hablado en primera instancia, ustedes se van a estar dando cuenta
lo complejo que es el tema del pecado. Que, no es, que tenemos que tomarnos el tiempo de poderlo meditar y poderlo entender. Y me llama la atención que ya tengan la atención puesta en el tema. Ahora, el segundo punto del día de hoy. El penitente no solamente es consciente que necesita el perdón de Dios y lo busca a diario, sino que este penitente es una persona que al reconocer la misericordia de Dios mostrada en Jesucristo, no puede negar el perdón a otros. Y por eso perdona las ofensas que cometen contra él. Y puede decir el creyente: Padre, perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Miren, mis hermanos, que el creyente perdone a sus deudores o perdone a las personas que los han ofendido, no es la condición para que él sea perdonado, no. Es al contrario. Lo que capacita al creyente para perdonar a sus ofensores es que él mismo ya ha sido perdonado. Él ha experimentado el amor de Dios en su vida y por esa razón puede prodigar perdón a otras personas. Y este hecho, mis hermanos, es importantísimo. Es importantísimo. Porque todos aquellos que se acercan a Dios en esta oración son hijos de Dios. Y los hijos de Dios no niegan el perdón a nadie, pues ellos mismos se saben receptores de un perdón inmerecido. Pues los pecados cometidos fueron contra un Dios eterno, santo y benigno como ninguno. Oiga, si alguien no merecía perdón, era yo. Si alguien no merecía perdón, era yo. Es que ya, eso no es, cuando yo me niego, un ejemplo, cuando yo me niego a perdonar a otra persona, digo, es que fue muy injusta conmigo. Es que yo portándome bien con esa persona, y esa persona me falla de esta manera, y me siento indignado y no pido perdón, sería gravísimo. Porque estaría diciendo, esta persona no merece el perdón porque mira tan mala y yo tan bueno. Bueno, mis hermanos, un creyente, si se llega a ver tentado a pensar de esa manera, lo primero que se va a acordar por la obra del Espíritu Santo es que él era el malo en el perdón que el Señor le prodigó. Y el Señor no es bueno. El Señor es eterno, santo y benigno, como ninguno. O sea, si alguien debería sentirse indignado con mi pecado, y de hecho lo está, es Dios. Y la única manera en que me perdonó fue que uno pagara por ese pecado y que uno viviera la vida perfecta que yo no viví. Y ese uno es Jesucristo. Y fue por la mediación de nuestro Señor Jesucristo que Dios me acepta en el amado. Es una cosa impresionante. Por lo tanto, que Jesús inmediatamente terminada la oración concluya diciendo: si perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre Celestial también perdonará nuestras ofensas. Pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Entonces, mis hermanos, no es muestra de un perdón que recibimos o nos es denegado con base a que damos o no damos el perdón. No, para nada. Sino que el perdón es el resultado y la muestra si hay o no una obra de gracia de Dios realizada en nosotros. Una persona perdona o no perdona y lo que define que lo haga o no lo haga es que haya nacido de nuevo. Es que haya nacido de nuevo. El perdón evidencia que en realidad somos salvos. En ocasiones será el perdón que prodiguemos tan inmerecido como el que recibimos de parte de Dios. Sáquese que nos tenemos que sacar de la cabeza ese chip que nos dice no lo perdono porque no se lo merece. ¿Acaso nosotros nos merecíamos el perdón? ¿Acaso nosotros nos merecíamos el perdón de Dios? Entonces, mis hermanos, hay que tener esto en cuenta. El teólogo Samuel Pérez Millos dice acerca del tema lo siguiente: la disposición al perdón evidencia la realidad de haber sido perdonado. El que realmente es consciente de lo que supone el perdón de sus pecados, otorgado por gracia, porque el perdón que nos ha sido dado es otorgado por gracia. Esa persona que reconoce que el perdón de sus pecados es por gracia, está dispuesto a perdonar cualquier ofensa que pueda recibir.
porque todas ellas, aun las más grandes, es infinitamente menor a las ofensas que le fueron perdonadas por Dios con base en la obra de Cristo. Esto es impresionante, mis hermanos. Esto es impresionante. Pero entonces ahora meditemos en algo que también es muy importante, que lo hagamos al día de hoy, ya entendiendo estas verdades que hemos hablado. Pensar que podemos tener comunión con Dios en oración mientras nuestro corazón está cargado de resentimiento hacia otros es engañarnos a nosotros mismos. Esta petición, en esta petición del Padre nuestro, nos humillamos delante de Dios reconociendo que necesitamos su perdón a diario. Y cuando hablamos de que necesitamos su perdón a diario, también es un buen momento para pensar en las ofensas que otros han cometido hacia nosotros y decidir en nuestro corazón no tomarles en cuenta sus ofensas también a diario, sino que delante de Dios determinemos perdonarles y tener misericordia de ellos. Así como nuestro Padre nos ha perdonado a nosotros en Jesucristo y ha tenido misericordia de nosotros. Una negativa a este perdón o una persistencia a guardar rencor automáticamente nos priva de poder seguir realizando este medio de gracia llamado la oración. Hay pasajes en la Escritura donde habla de que si tienes algo con tu prójimo, detente lo que ibas a hacer en la presencia de Dios y ve y arréglate con él. Tan sencillo como dar una ofrenda, imagínense. El creyente genuino sabe que no puede seguir así nomás, con la negación a perdonar o el rencor guardado en su corazón y decidir y decir al mismo tiempo, teniendo rencor en su corazón, decir que tiene comunión con Dios. Esto es una incoherencia, es algo completamente contradictorio, contrario. Si la ofensa ha sido mucha, ha de pensar esa persona que ha sido ofendida en lo que le ha costado a Dios perdonar sus pecados. De hecho, el costo del perdón de nuestros pecados fue el Señor Jesucristo, su muerte. Y todo aquel que ha realmente disfrutado del perdón de Dios en Jesucristo no podrá negarse perdonar a otras personas. Esta negación lo único que hará es evidenciar de que no goza de vida eterna. Porque el perdón no es algo que surge de nuestro corazón caído, vuelvo y repito, sino que es una capacitación que nos es dada cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros por la conversión. Entonces, es imposible perdonar si no hemos nacido. Estas palabras del Señor son una advertencia para muchos que piensan que son cristianos, pero realmente no lo son. Son palabras que deben generar un temor genuino en aquellos que saben que guardan rencor, resentimiento, sentimientos de venganza contra otras personas. Si es así, y te has negado a tratar con misericordia a aquellos que tal vez no merezcan que tú tengas de ellos misericordia y que les perdones, puede que estés viniendo a una iglesia bíblica, puede ser que leas la Biblia, puede ser que asistas a una congregación, a una iglesia local, puede que pertenezcas a un estudio de teología. De hecho, puede que cantes los himnos y participes de toda la congregación. Pero tu indisposición hacia el perdón es una evidencia muy diciente respecto a tu condición espiritual. Puede ser una muestra de que tú estás muerto espiritualmente y que necesitas desesperadamente conocer el perdón de Dios en Jesucristo. Hay personas que les parece imposible poder perdonar a una persona porque ve muy grave lo que hizo. Bueno, esas personas entonces no han gozado del perdón de Dios. Me llama la atención una parábola que aparece en las Escrituras, y es cuando el Señor Jesús visita a un fariseo llamado Simón. Y lo tremendo del asunto es que este fariseo lo invita a comer. Y en medio de la cena, irrumpe una mujer y con sus lágrimas lava los pies de Jesús y los seca con sus cabellos. Y este hombre que ha invitado a Jesús a cenar, supuestamente la cena es un momento como de dignidad, como de darle un lugar de importancia al invitado. Pero él está aprovechando esa cena no para darle la dignidad que merece el Señor Jesús, sino para humillarle.
porque de hecho lo ha sentado a la mesa sin lavarle los pies. Las mesas de esa época, mesas orientales, eran mesas al nivel del piso y por eso ellos comían casi que acostados, reclinados unos en los otros y por eso se necesitaba como acto protocolario limpiar los pies de los invitados a la cena. Ellos, obviamente el piso estaba cubierto por tapetes y todo este tipo de cosas para que fuera muy cómoda la situación de comer. Pero por más comodidad que hubiese con enseres, si los pies estaban sucios, definitivamente terrible. Y en una época como el primer siglo, donde la única manera de movilizarse era tracción animal o a pie, les aseguro que los pies de las personas invitadas a cenar estaban terriblemente sucios, además de que no usaban calcetines ni medias. Entonces, y los zapatos eran descubiertos. Pero este hombre sienta al Señor Jesús sin lavar los pies. Cuando esta mujer entra y hace esta labor, lo primero que hace este hombre es decir, si este fuera profeta, sabría que la persona que lo está tocando es pecadora. Se cree que la persona que está haciendo esto, la mujer que está haciendo esto, es prostituta. Y lo tremendo del asunto es que el Señor Jesús, sabiendo todas las cosas, le dice, le hace una pregunta. ¿Quién amará más a un hombre que les perdona la deuda? Una persona que le perdona la deuda, uno que tiene 10 millones de pesos de deuda, o una persona, bueno, hablemos en dólares, porque hay gente que está escuchando esto de otros países. Una persona que debe $1 millón y se le perdona la deuda, o una persona que solamente debe $10. ¿Quién lo perdonará? ¿Quién amará más a esta persona que, movido a misericordia, perdona a sus dos deudores? Y este fariseo le responde, obviamente por sentido común, le dice, pues yo creo que lo amará más al que se le perdona más. Y él dice, muy bien, has contestado. Y yo te digo una cosa, tú me invitaste a cenar y no me lavaste los pies. Y esta mujer, desde que entró, no ha dejado de lavarlos con sus lágrimas y secado con sus pies. O sea, me está honrando. Y ella ha actuado de esa manera porque sus muchos pecados le son perdonados. Pero la persona a la cual no se le, porque, y dice, a mí me fascina esta historia porque él dice, sus muchos pecados le son perdonados. Y al que mucho se le ha perdonado, mucho amor muestra. Mucho ama, dice la Reina Valera. Pero aquel que no se le han perdonado sus pecados, poco amor muestra. ¿Por qué se había comportado así Simón, el fariseo, con Jesús? Con ese desprecio. Porque era tan mezquino al mostrarle amor al Hijo de Dios, porque no había experimentado el perdón de sus propios pecados. Una persona que se resiste a perdonar, sencillamente está demostrando que el amor de Dios no actúa en su vida y estará demostrando que no es un verdadero cristiano. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Alguien puede leer ese texto y decir, no, no hay problema, yo a todos mis hermanos en la fe los amo, o sea, los amo. Mi problema es con incrédulos que me han fallado. Muchos se excusan diciendo, pero es que yo a mis hermanos en la fe sí los amo, pero a este otro que es incrédulo y que me falló no lo amo y no tengo la obligación de perdonarlo a él. John MacArthur también dice, negarse a perdonar es caer en la trampa. Bueno, pero entonces este argumento que les acabo de decir, según el texto de Juan, entonces, ¿el perdón es exclusivo para nuestros hermanos en la fe? ¿O también incluye a no creyentes? Bueno, sería muy bueno hacer un seguimiento de ese texto. Piensan que con esta excusa pueden escapar de la fuerza del pasaje que dice Juan. En el texto griego no aparece la palabra hermano. Simplemente dice, el que no ama permanece en muerte. Pero es que me hicieron mucho daño, dicen algunos. Eso puede ser cierto, mis hermanos. Y el dolor que te causaron puede ser terrible. Pero si has gozado del perdón de Dios, tú estás capacitado por el mismo Espíritu Santo para perdonar cualquier ofensa.
para perdonar cualquier ofensa. Y uno de los ejemplos maravillosos que tenemos es precisamente en Hechos, capítulo 7, verso 54. Hablando de Esteban, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban, en todo el capítulo 7 de Hechos, ha dado un resumen de toda la historia del pueblo de Israel. Y como toda esa historia, que es lo que estamos haciendo los jueves en teología bíblica, eso fue lo que hizo él de teología bíblica. Y conectó todos los eventos del pueblo de Dios hasta Jesús. Y cuando ellos escuchan eso, en lugar de que la palabra de Dios arda en sus corazones de alegría, dice, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y en la presencia del Espíritu Santo se evidencia en ese comportamiento. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Si alguien tenía razones para estar lleno de odio, debe haber sido Esteban. Lo estás matando por decir la verdad, por predicar del Señor Jesús. Una palabra que debía hacer arder de alegría los corazones de las personas, llenó de odio a esta turba y lo mató. Y mientras lo hacían, mientras estaba muriendo, producto de las piedras, con su último aliento, le entrega su vida al Señor. Y segundo, acto seguido, le pide por sus asesinos. Le dice, te los perdono. Pero creo que no hay excusa para la falta de perdón, mis hermanos. No hay excusa para la falta de perdón. Comenzamos la clase con unas preguntas. Bueno, terminémoslas también con unas preguntas. ¿Guardas rencor hacia alguien? Tú, diciendo ser creyente, ¿guardas rencor contra alguien? ¿No tratas con amor a tus semejantes? Pues mis hermanos, si hay estas dos características en tu vida, no te engañes. ¿Acaso no has gozado del perdón de Dios en la persona de Jesucristo? Eso es suficiente para motivar a cualquier creyente a perdonar. Pero, ¿te estás negando a pesar de eso a perdonar? Pues te pregunto, ¿realmente eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Encuentras todavía excusas para no perdonar después de esta intervención y después de haberte conducido por las Escrituras y mostrado de cuál es la fuente de la cual emerge la capacidad de perdonar de los creyentes? Pues de ser así, no te podría llamar hermano, pues la Escritura dice que no lo eres, no eres hijo de Dios. Si eres cristiano, estás capacitado para perdonar y tratar con amor y misericordia a quienes te ofendieron. De hecho, el creyente no tiene otra opción. El creyente no tiene otra opción.